puede casarse, que todos tus deseos va a satisfacer. Pero amigo, Victoria solo quiere amantes. Puedes perderlo todo si sueñas con ella una vez. Victoria es infiel. Sí, en Tenerife se repite la historia de hace 4 años de una moción de censura para fijar el nuevo mandato, pero la inversa. En el Cabildo de Gran Canaria ocurre la misma réplica histórica, pero por tercer mandato consecutivo, con un pacto a la izquierda y un panorama de continuismo en la gestión. A falta de rubricar el acuerdo entre Nueva Canaria y los socialistas, saludamos en la radio pública a Antonio Morales, presidente electo del Cabildo Insular de Gran Canaria. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, le felicito, sobre todo porque es la tercera vez consecutiva que consigue ganar las elecciones. Muchas gracias. Corríjame usted si me equivoco, es la primera vez que esto ocurre en la historia del Cabildo de Gran Canaria. No, yo creo que esto ya ocurrió en la etapa de Carmelo Artiles como presidente del Cabildo de Gran Canaria. Correcto. Lo que pasa es que en aquella ocasión hubo una moción de censura que le impidió continuar el tercer mandato. Con lo cual no pudo estar los 12 años. Efectivamente. No parece que vaya a ser el caso, todo puede ocurrir, pero no parece que vaya a ser el caso suyo. ¿Cómo le ha sabido esta tercera victoria consecutiva en el Cabildo? ¿Ha sido distinta que las otras 2 veces? No. Siempre, bueno, es verdad que la primera vez llegas con un proyecto desconocido, intentando proponer para la isla un modelo de desarrollo sostenible, en tiempos también de tránsito, ¿no? De transformación, porque detrás el cambio climático, la búsqueda de un modelo de diversificación económica para la isla. En la segunda pues empezábamos a articular, a afianzar ese modelo. Yo creo que empezaba a calar en la sociedad. Yo creo que en este tercer mandato ya hay un sentimiento de un proyecto compartido que se ha ido consolidando, que ha generado una respuesta también transversal en el conjunto de la ciudadanía de Gran Canaria, porque yo creo que este ha sido además un voto transversal. Y bueno, en cada momento lo vives de una manera distinta, pero siempre es ilusionante, siempre asumes el riesgo de que si lo que estás haciendo lo has sabido transmitir y tiene aceptación por parte de la ciudadanía y luego efectivamente eso lo ratifican los hombres y mujeres de Gran Canaria en las urnas. El primer mandato suyo, me atrevo a decir que quizás fue bastante más complicado, porque es como si parte de la sociedad, no sabría si decirle si solamente la mediática o la mediática más la política, y no sé si también parte de la gente no estaba acostumbrado a, pues en fin, a tener a alguien de su talante o de su forma de ser al frente del Cabildo. Sin embargo, el pasado mandato, podríamos decir que fue radicalmente distinto. Es como si todo el mundo se hubiese acostumbrado y hubiese dado por hecho que usted iba a seguir y que se consolidaba no solamente en el cargo, sino también en el voto, en el pensamiento de la gente, que lo refrenda este tercer mandato que ha vuelto a ganar. ¿Está de acuerdo con la manera en que él ha explicado pues su trayectoria desde que consiguió la presidencia del Cabildo por primera vez? Sí, básicamente sí, pero en el primer mandato yo creo que hubo una orientación política clara para frenar los posibles avances del Cabildo de Gran Canaria. Se diseñó una estrategia de acoso y derribo apoyada en algunos medios de comunicación para intentar evitar lo que después se ha conseguido, que la propuesta que defendíamos para la isla calara en el conjunto de la sociedad, que consiguiéramos la complicidad de los sectores sociales, de los sectores económicos. Yo creo que eso se ha conseguido en este mandato, ¿no? Insisto además que esta es una propuesta transversal en la que podemos poner de acuerdo a amplios sectores de la sociedad insular, y se ha hecho. Yo creo que ha sido un proyecto de trabajo compartido que ha conseguido, por otra parte, que estemos a la cabeza de los mejores indicadores en desarrollo económico y social en Canarias, ¿no? Tanto en la creación de empleo como en la penetración de las renovables, de seguridad hídrica en la isla, en los mejores datos de soberanía alimentaria. Bueno, todo eso lo hemos ido alcanzando y yo creo que se ha ido consiguiendo porque ha habido una respuesta del conjunto de la sociedad al modelo que pretendíamos trabajar y una complicidad y al final pues, son resultados de ese modelo de trabajo compartido, ¿no?
Bueno, luego vamos a hablar de los ejes que van a formar su gobierno. Han avanzado los socialistas que el acuerdo está prácticamente cerrado con Nueva Canarias e incluso puede ser hoy. ¿De qué detalles depende? Vamos, el acuerdo está cerrado, yo digo, un 99,9%, no depende prácticamente de nada. Hoy nos vamos a reunir para fijar la fecha de la presentación, los acuerdos en los aspectos formales, ¿no? Para hacerlo público y para darle continuidad después en la toma de posesión, de que será el día 24, el sábado 24 de junio a las 11 de la mañana. Bueno, ahora quedan todos esos flecos pero que son ya de rutina, que de la parte administrativa, de encajar la distribución de las áreas en el aparato administrativo y de gestión del Cabildo de Gran Canaria. Parece haber una gran diferencia con hace 4 años. El pacto de hace 4 años se encalló hasta prácticamente, bueno, incluso después de la constitución del Cabildo, Sí, porque estaba ahí casi, y el hecho de que se produjeran los votos que tenían que producirse, pues, digamos, ratificaba ese acuerdo, pero lo que fue la firma del pacto, pues, se retrasó mucho más de lo debido, fue bastante incómodo. Sin embargo, ahora no. ¿Qué es lo que usted cree que ha cambiado para que esta vez no fuera tan incómodo como hace 4 años? ¿Tiene que ver con los nombres? Luis Ibarra era más reacio, más duro al frente del Partido Socialista que Augusto Hidalgo. Augusto Hidalgo es más asequible, más dialogante, o es usted el que ha madurado, entre comillas, en el sentido de que ha sido capaz de ceder un poco más antes de que las cosas pues se estropearan de una manera innecesaria. Yo prefiero no mirar al pasado, mirar de frente. Yo podía hacer una valoración sobre lo que sucedió hace 4 años, pero yo creo que no añade nada positivo al momento en el que estamos, ¿no? Ya tocará hacer esas reflexiones históricas, ¿no? Pero desde luego lo que sí puedo decir es que en estos momentos se ha producido un acuerdo de inmediato, que lo habíamos expresado antes del mismo proceso electoral, la misma noche, cuando me llama Augusto Hidalgo y los dos nos ponemos de acuerdo en sentarnos en los próximos días. Hablamos varias veces por teléfono durante la semana, lo cerramos casi todo, casi el 90% en esa primera reunión. Lo que sí le puedo decir es que efectivamente yo era el mismo en aquella ocasión y el mismo en esta ocasión, pero bueno, sí, sin hacer ninguna valoración alguna sobre lo que sucedió hace 4 años, sí me parece que en estos momentos yo creo que estamos en condiciones de afrontar un pacto leal de futuro, como hemos trabajado además en estos últimos 8 años en la isla de Gran Canaria, con resultados tangibles, ¿no? Hidalgo y usted sí tuvieron algunas diferencias en determinadas actuaciones del Cabildo en la capital Gran Canaria, que al final pues terminaron resolviéndose de manera positiva, pero es verdad que tuvieron alguna tirantez, es verdad que no tampoco hubo ninguna refriega en público destacada, por lo menos que yo recuerde, pero sí que esas diferencias se pusieron de manifiesto. ¿Han hablado de esto? No, mira, lo difícil es que en 8 años, entre 2 instituciones, que no 2 personas, se produzcan algunas diferencias en la interpretación de algunas de las competencias que tenemos la administración, en la ejecución de algunos de los proyectos que realizamos. Pero curiosamente yo no tuve en ningún momento en estos 8 años ningún enfrentamiento personal con el alcalde. No personal. No, quiero decir, ni que tuviéramos claro. Es más, cuando surgió algún problema, no era ni incluso con áreas de Nueva Canarias. Quiero decir que eran las propias áreas del Partido Socialista, sí. Pero no era ni con los compañeros socialistas, ni con las áreas, digamos, con la institución en concreto, sino en aspectos formales, en algunos momentos, por ejemplo, con la escollera en las diferencias, bueno, que al final efectivamente el gobierno de Canarias era el competente. Pero bueno, esos son diferentes de interpretación en las que a veces intervienen también informes técnicos contradictorios que hacen que se generen ciertas discordancias, ¿no? Pero que no va más de eso, sino son puramente administrativas. En el ámbito administrativo
porque siempre hubo un acercamiento político en los grandes temas de decisión para la isla y para la ciudad, ¿no? Al final va a quedar una buena escollera y sobre todo un buen paseo marítimo, porque se va a ensanchar por esa parte que está más próxima, digamos, al barrio marinero de San Cristóbal. Si al final es eso, lo que pasa es que muchas veces en las administraciones locales, insulares o autonómicas, dado que se han producido además en los últimos años traslados de competencias de unas administraciones a otras, en esa sesión de competencias a veces se producen disfunciones y bueno, estamos para que se interpreten, para que se haga un análisis técnico y al final en este caso pues está claro que las competencias del gobierno autónomo las asumió y ahora bueno, pues efectivamente tenemos una avenida en mejores condiciones. Siguiendo con la relación entre Nueva Canarias y el Partido Socialista, no ha habido o no está habiendo, sabe que se constituyen los ayuntamientos este próximo sábado, pactos en cascada a la izquierda, propiamente dichos. Hay en algunos sitios en los que sí se ha llegado a acuerdo, pero hay otros. Nueva Canaria ha pactado algún ayuntamiento con el Partido Popular o con Coalición Canaria, el Partido Socialista también lo ha hecho. Esto facilita las cosas en el sentido de no atemos de manos a los posibles y los alcaldes y alcaldesas y dejemos que ellos resuelvan como ellos entienden su pueblo, su municipio, su ciudad. ¿Es mejor esto que pactos en cascada partiendo de componentes ideológicos? Sí, siempre es que normalmente se generan, porque influyen mucho también en el ámbito local, las relaciones personales, ¿no? Muchas veces enquistadas, enfrentadas, y eso hace muy difícil después encontrar una solución. Y eso no puede condicionar los pactos en ámbitos de mayor trascendencia para el funcionamiento de las instituciones y para ponernos de acuerdo en la gestión de espacios como la capital de la isla o el propio gobierno insular. Es verdad que a mí me da mucha pena, yo creo que todo lo que se pueda avanzar en generar pactos de progreso y acuerdos de progreso para la isla sería lo mejor, pero entiendo que a veces se dan alternativas imposibles de resolver, ¿no? Y no pueden condicionar la mayor, ¿no? Desde que terminaron las elecciones en la madrugada del 29 de mayo pasado, se dibujaron claramente, digamos, los mapas, los planos de lo que va a ser la gestión política en Canarias en los próximos 4 años. Por un lado, en la comunidad autónoma se apreció enseguida ese pacto que estaba claro entre Coalición Canaria y el Partido Popular. El Partido Socialista gana las elecciones, pero se va a la oposición. Esto ha ocurrido otras muchas veces por el famoso sistema electoral, no le voy a preguntar por eso, en las islas. Pero también se quedó fijado que en la isla de Tenerife el Partido Socialista incrementó apoyos, incluso ganó el Cabildo, aunque vaya a haber una moción de censura que no permita gobernar a Pedro Martín, y el Ayuntamiento de Santa Cruz, también el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. En La Palma un triunfo incontestable de Coalición Canaria, probablemente con las consecuencias del volcán detrás. Y en Gran Canaria, pues lo que enseguida se dijo que iba a ser como una especie de ariete a la izquierda. El Cabildo de Gran Canaria, con un pacto Nueva Canarias Partido Socialista liderado por usted, y en el Ayuntamiento de la capital Gran Canaria, que si todo va bien, pues habrá un tripartito que va a liderar, que va a generar, a ser jefa, digamos, Carolina Darias, la socialista. Sobre esta cuestión, sobre este particular, ¿cómo ve usted el gobierno de Canarias, ese pacto de gobierno, y si realmente la palabra ariete es la adecuada en lugar de otras más amables como puede ser la de la negociación, el diálogo, buscar llegar a consensos, acuerdos? ¿Es necesario el gobierno de Canarias para la isla de Gran Canaria, para la capital Gran Canaria y para todo el archipiélago? Claro, vamos a ver, es verdad que aquí en esta isla, en la mayoría de los municipios, desde luego en el Ayuntamiento de la capital, en el Cabildo de la isla, se han producido mayorías progresistas y eso es incuestionable, y que tenemos otra manera de entender también el futuro, las propuestas de desarrollo y de futuro para la isla, para la ciudad, para los municipios. Pero eso no puede alejarnos de la necesidad en un Estado democrático del respeto institucional, de trabajar de la mano todas las instituciones, de buscar el acuerdo, de buscar el diálogo, de buscar el consenso. Desde luego, por nuestra parte del Cabildo de Gran Canaria, los brazos tendidos, la institución
abierta, el gobierno a disposición, para que podamos trabajar para resolver los problemas más importantes que tiene esta tierra. Usted tuvo muchas diferencias con Fernando Clavijo cuando fue presidente hace 2 legislaturas, sobre todo a cuenta del Fondo de Desarrollo, el FDCAN, el reparto entre cabildos. Finalmente usted aceptó, digamos, el reparto que se hizo, pues prácticamente a última hora. ¿Cree que se ha madurado lo suficiente en los dos lados? Porque siempre hay que ceder en los dos lados, como para que la relación pueda ser bastante mejor que hace... Yo no estoy de acuerdo con el análisis que acaba de hacer vamos a ver, fue un enfrentamiento sí, importante. eso sí estoy de acuerdo. Pero no en la necesidad de que los dos tengamos que madurar, porque yo creo que hubo una confrontación diseñada, ya lo dijimos al principio, de manera estratégica para parar el avance de Gran Canaria, para frenar el desarrollo de un gobierno de progreso en la isla de Gran Canaria. Una estrategia en la que se pagó suficiente a algunos medios para seguir esa estela de generar ruido y frenar los avances de la institución insular. Yo espero que efectivamente eso no se produzca en esta ocasión. Yo insisto, en aquellos momentos también, claro, nosotros no podemos aceptar que se haga una distribución de los recursos atendiendo a la triple paridad y no a las necesidades reales que tiene la isla y su población, o no podemos aceptar que nos intenten introducir el gas por la puerta de atrás cuando saben que defendemos un modelo de desarrollo sostenible apoyado en las energías limpias para la isla, ¿no? Ese tipo de cosas, desde luego las vamos a seguir defendiendo, pero yo espero que lo hagamos desde el diálogo, desde el consenso, sin ningún tipo de imposiciones, ¿no? Bueno, estamos a 12 minutos de las 10 de la mañana con Antonio Morales, presidente electo del Cabildo de Gran Canaria, a pocos días de que se constituya esa corporación insular. ¿Cuáles van a ser los ejes de su política estos 4 años? Yo decía al principio que iba a ser continuista, tiene que serlo porque hay proyectos que son de continuismo, como por ejemplo el Salto de Chira, que tiene que ver mucho no todo, con esa apuesta por las energías limpias, pero después también hay otras actuaciones, como el proyecto de Greenland de Telde. Le pregunto primero por el del Salto de Chira, que formará parte evidentemente de uno de sus ejes del mandato. ¿Qué es lo que toca hacer en estos 4 años? ¿Cómo se va a ir desarrollando esa ejecución, que ya ha empezado lógicamente, que ya está en plena marcha? ¿Por dónde se van a dónde se van a dirigir, digamos, las actuaciones? A ver, nosotros tenemos nuestro proyecto de trabajo sustentado en 3 ejes fundamentales. Lo he escuchado decir en muchísimas ocasiones. El primero es el del gobierno abierto, participativo, con los 21 municipios de la isla, con las organizaciones sociales, con las organizaciones económicas, sindicales, empresariales. Es necesario que trabajemos de manera vertebrada con el conjunto de la sociedad gran canaria. Por otra parte, defendemos un modelo de desarrollo económico sostenible, diversificado, que defiende también la soberanía energética. Nosotros entendemos que podemos dejar atrás el uso de los combustibles fósiles, la soberanía alimentaria, donde hemos avanzado muchísimo y nadie se lo creía y nadie pensaba, bueno, aquí, pero estamos ahora produciendo, por ejemplo, el 60% de la papa, el 70% de la hortaliza, casi el 90% de los huevos frescos, ¿sí? Y antes estábamos en un 10, en un 20. Entonces han hecho avances importantes. Garantizar la seguridad hídrica de la isla, por lo tanto seguir mitigando y adaptándonos al cambio climático, eso genera también recursos económicos, seguir avanzando en la economía azul, circular. Estamos trabajando en el gran polo de desarrollo azul de Taliarte, vamos a avanzar en el tema de la economía circular. Un día tenemos elaborado una estrategia para isla, en el tema del audiovisual, el tema de la innovación en torno trabajando de la mano de la universidad con el tema de la biotecnología. Es decir, todo eso desde luego es un modelo de diversificación económica para la isla centrado en la economía sostenible. Y luego un tercer aspecto que es fundamental, ayer veíamos el estudio de Cáritas, es el de la política de los cuidados, el de la inclusión, el de la igualdad, el de la generación de camas para atender a los mayores, la cultura, deporte, qué decir, esos son los 3 ejes en los que desarrollamos nuestro proyecto.
Ahora, ¿qué vamos en los próximos años? ¿Qué tenemos para hacer más visible y afianzar todo esto? Mire, por ejemplo, efectivamente, Salto de Chira, en el año 2024, en el verano, probablemente ya empecemos a ver entrar el agua en las presas. Imagínense, las presas vacías, las presas después llenas de agua, 700.000 metros cúbicos anuales para servir el agua al sector primario, medianías, Cumbre, Cuenca de Tejeda, Artenara, Tunte, Mogán. La eólica marina, la única isla, porque supimos negociar, negociamos con el gobierno de España y es una realidad, y iremos próximamente a Madrid a gestionar la nueva subasta de megavatios eólicos marinos, porque va a ser la única isla que va a poder defender esta propuesta, y va a ser además el primer territorio en España que vaya a disponer de desarrollo de la eólica marina. Eso apoyado con Salto de Chira. Vamos a dar trayazo en la penetración de las energías limpias, en el autoconsumo, porque estamos liderando también el autoconsumo en Canarias, pero muy por encima de cualquier otra isla, en la penetración de la fotovoltaica, etcétera, etcétera. Vamos a ir a por el tren, transporte guiado, vamos a seguir abaratando el transporte público, y saben que fuimos la primera institución en poner a 10 euros los bonos para los jóvenes y para los mayores. Vamos a seguir trabajando eso, luego a seguir desarrollando el sector audiovisual para la isla. Vamos a potenciar Infecar como el gran recinto ferial de Canarias. Bueno, vamos a seguir desarrollando políticas en ese sentido, ¿no? De incentivar la economía, generar propuestas de desarrollo económico alternativo para la isla, y que eso redunde después en la creación de empleo y por lo tanto en generar mayor bienestar para la sociedad. El proyecto Dreamland de Telde. Dice Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, electo, pero que va a perder esa posición muy prontito, que su proyecto audiovisual para la isla de Tenerife es mejor que el de Gran Canaria con Dreamland. ¿A usted qué le parece? No lo sé, la verdad es que no conozco el proyecto de Tenerife. Me encantaría que Tenerife le fuera muy bien, y que a nosotros también, y que las dos islas pudiéramos tener los mejores proyectos para avanzar en un sector que puede generar muchísimo empleo, un sector cualificado. Yo que, por ejemplo, en Gran Canaria en este momento tenemos las 6 empresas más importantes del mundo en animación. Aquí se están haciendo los dibujos animados más importantes del mundo, y se han contratado 300 jóvenes de la isla, y se han formado aquí con la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Que nos vaya bien a los dos, y que tengamos los medios, las infraestructuras, los equipamientos necesarios para hacerlo posible. A nosotros nos pareció interesante. Esta es una iniciativa privada que se complementa muy bien con los platós que ya construyó el Cabildo de Gran Canaria, por cierto, la única isla que tiene platós públicos a disposición de las productoras, y hay una propuesta que tiene esa parte de generar platós, de generar el tanque de agua necesario para también los rodajes que demandan las productoras, y también un parque temático de realidad virtual. Bueno, probablemente sean dos propuestas distintas. Yo la verdad es que no conozco muy bien la de Tenerife, pero yo creo que cada isla tiene los proyectos que presenta. En este caso son las iniciativas privadas, y que responden a las necesidades de cada isla, y que, insisto, repito, que ojalá nos vaya bien a las dos islas. Por cierto, hablando de Dreamland, Dreamland patrocina al Gran Canaria de baloncesto, que se queda sin Euroliga, decisión unánime del Consejo de Administración del club amarillo, porque no tiene presupuesto, no tiene dinero, no ha habido una apuesta decidida empresarial del club. Hoy dará explicaciones Sitafa Sabané, el presidente del club, no solamente en una rueda de prensa, sino que además va a estar aquí en los estudios de Canarias en radio, va a intervenir en una entrevista que se le va a hacer desde aquí. ¿Por qué no hay más apuesta empresarial por el Granca? Bueno, por el Granca y por muchos otros deportes. En las últimas semanas, en los últimos 15 días, Gran Canaria ha conseguido el Campeonato Europeo de Hockey en línea, la Liga Española de Voleibol Femenino, la Liga Española de Voleibol Masculino, la Eurocup, categorías en baloncesto femenino, cadetes, infantiles. Es decir, el éxito del deporte de Gran Canaria es extraordinario. Y el esfuerzo que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria en los últimos 8 años, pero fundamentalmente en estos últimos 4 años, ha sido extraordinario también. Y tiene que ver con ese esfuerzo económico, pero lo ha hecho fundamentalmente la institución. Las empresas no están por generar un apoyo al deporte, prefieren derivarlo a otros campos de la actividad social. Es una pena,
Es una pena porque el baloncesto está en estos momentos en manos del Cabildo de Gran Canaria y no debería estar. Debería estar en manos de una entidad privada que gestionara como lo gestiona la Unión Deportiva Las Palmas o como gestiona el Guagua su actividad deportiva. Pero es así, no podemos eludir esa responsabilidad y no hubiese podido contar con mayores recursos. Pero hay un proyecto de futuro, muy bien armado, que tiene claro hacia dónde ir y qué objetivos conseguir para hacer esto un equipo con capacidad de conseguir triunfos de futuro importantes para el Gran Canaria. No lo podemos poner en riesgo. Es decir, ahora no hay 5 millones para poder, para quedarte además en los 3 o 4 puestos de la cola y correr el riesgo, como nos pasó la vez anterior, incluso de descender, porque es imposible con la plantilla que se tiene jugar 3, 4 partidos semanales, contratar charters para estar en una ciudad ahora de un extremo de Europa y en la misma semana en el otro extremo, es imposible. Entonces yo creo que se ha tenido una visión, además yo agradezco que se haya adoptado por unanimidad, porque ha habido digamos una responsabilidad de todo el Consejo de Administración para decir, oye, no podemos poner en riesgo a este equipo, ¿no? La Unión Deportiva Las Palmas está en primera división. Perdón, quiero decir, y además, claro, seguiremos peleando por seguir nuevas Eurocup y a lo mejor en el futuro podremos competir de tú a tú con otros en la Euroliga, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos no podríamos arriesgar, ¿no? La Unión Deportiva Las Palmas está en primera división. Usted durante la campaña electoral apostó por que hubiese un estadio de primera, pensando también en el Mundial de 2030, si es que España lo puede organizar. ¿Hay sintonía, más sintonía con la Unión Deportiva Las Palmas? Yo creo que no ha habido, nunca ha habido, hemos dejado de tener sintonía, nunca ha habido desencuentros, y vamos a seguirlo teniendo, desde luego, podemos tener diferencias, incluso porque es legítimo además que un club quiera que el Cabildo aporte más o que el Cabildo no, pero bueno, eso se discute en el ámbito privado y lo arreglamos, pero sí, hay un compromiso del Cabildo de Gran Canaria de avanzar para la finalización del Estadio de Gran Canaria. Por cierto, que ese estadio, esas maquetas que se vieron muy atractivas, apareció un estadio completamente techado, pero en lugar de amarillo ese techo era blanco. ¿Eso es un error de cromático o no? No, ya después ya el diseño último lo harán los técnicos. Sí. No, bueno, yo lo que sí espero es que ese techo esté lleno de placas fotovoltaicas y que genere la energía suficiente que necesita el estadio, el Gran Canaria Arena y toda esa zona deportiva de Gran Canaria, que incluso pueda trasladarse a la red, porque ahí hay espacio suficiente para generar una gran parque fotovoltaico. Nos queda apenas un minuto para terminar. Le quiero preguntar qué es lo primero que va a hacer en su primer día del tercer mandato. Bueno, la verdad es que esto tiene una continuidad imparable, ¿no? Al final pues haré lo mismo que hago cada día, ¿no? Ese día tomaré posesión, se pondrá en marcha el gobierno, seguro que el lunes habrá que hacer algún consejo de gobierno para ratificar algunos de los nombramientos, para que ya empiece a funcionar los órganos con sus nuevos presidentes, con sus nuevos miembros. A coger el toro por los cuernos y a seguir trabajando. Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por venir a Radio Pública. Un placer, muchísimas gracias. Buenos días.